Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a dar comienzo en un minutito. Vamos a permitir que todos los asistentes se unan. Muy bien, pues vamos a dar inicio a este gran evento. Les comparto que mi nombre es Leila Hernández y es muy grato para mí darles la bienvenida a nuestro nuevo webinar organizado por Grupo Cintus, donde abordaremos la norma ISO 28000 y su aplicación en la gestión de la seguridad organizacional y de la cadena de suministro. Antes de continuar, permítanme recordarles que se encuentran en modo escucha. Si tienen alguna duda, comentario, pregunta, lo pueden hacer, nos la pueden escribir a través del panel de preguntas y chat que se encuentra activo en sus pantallas, ya sea que se encuentren conectados a través de una computadora o de un dispositivo móvil. Al final de la sesión vamos a dar algunos minutos para poder despejar sus dudas. Y bueno, es un gusto para mí anunciarles a unos días de haber conmemorado el Día de la Mujer, que en esta ocasión nos acompaña nuestra especialista en el tema, Alexi Mora. Ella es especialista en sistemas de gestión de seguridad para la cadena de suministro. Y bueno, vamos a contarles un poquito sobre su trayectoria. Por favor, ¿nos apoyas con el siguiente? Muchas gracias. Ella cuenta con más de 19 años de experiencia en la asesoría y consultoría de administración de riesgo corporativo, control interno, auditoría interna, sistemas antifraude, corrupción y soborno, administración del riesgo para la prevención y control del lavado de activos, riesgo operativo y sistemas integrados de gestión en entidades del sector financiero, de retail y público. Ha sido docente e instructora con más de 10 años de experiencia en materia de seguridad de la información, gestión de riesgos y gestión de crisis, tanto en Colombia, Ecuador, República Dominicana, Bolivia, Perú y Costa Rica. Como verán, sus certificaciones son amplias y bueno, pues sin más por el momento vamos a darte la palabra, Alexia. Bueno, Leila, muy buenos días y muy buenos días para todos. En verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y bienvenidos. Entonces, vamos a dar inicio a nuestro tema. Como lo comentaba Leila, tiene que ver con la norma ISO 28000 y ya vamos a ir iniciando como con la presentación, ¿no? Y dándoles contextualización a todos ustedes de algunos conceptos que me parece que son importantes que podamos tenerlos en cuenta, ¿no? Para poder entrar ya a lo que es en sí la norma ISO 28000. Bueno, uno de los conceptos que es fundamental es qué es la cadena de suministros, ¿no? Tal vez algunos de ustedes tienen ya, digamos, como conocimiento de este término, algunas de sus compañías y tal vez todas, pues necesitamos de esta cadena de suministros, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la cadena de suministro o como también se le conoce como supply chain, básicamente son todas las actividades, ¿no?, involucradas para el comercio de un producto, desde que se obtiene las materias primas durante la producción hasta el almacenamiento, ¿no?, y distribución hasta el consumidor final. Entonces, estos procesos a menudo pues incluyen múltiples empresas que pueden influir directa o indirectamente, ¿no?, en los bienes y servicios de los diferentes socios, vendedores y proveedores. Eh, Vamos a ver un ejemplo sencillo eh, para poder tal vez de mi parte hacerlo entender respecto a lo que es esta cadena de suministros. Y bueno, el ejemplo es la cadena de suministros de un aguacate producido en México que se vende, digamos, en el mercado local, ¿no? En este caso, pues para poder vender ese aguacate, pues necesitamos de ciertas actividades, ¿no? La primera es la compra y venta de las semillas, de los fertilizantes, de las herramientas y otros insumos que son necesarios para la plantación de estos aguacates. Como segundo paso, pues está la recolección, ¿no?, y empaque de esos aguacates para la venta a los diferentes supermercados o cadenas. Y luego viene el transporte de estos aguacates a los puntos de venta, igual a estos supermercados o almacenes. La venta directa ya es como esa parte, podríamos decir, final de estos aguacates a los consumidores, ¿no? Lo que incluye además los procesos de facturación,
de servicios postventa, y bueno, que puedan garantizar, ¿no? Si se está o no satisfecho con este producto. Entonces, de manera general, como he planteado el ejemplo, es así como se lleva una cadena de suministro, ¿no? Ya sea para, como les menciono, para la venta de un producto o de un servicio. Entonces, se dice entonces que la cadena de suministro comienza con estos proveedores, pero también con sus proveedores y termina con los clientes de esos mismos clientes, ¿no? También es importante tener en cuenta dentro de la cadena de suministro y es ese conjunto de componentes, ¿no? Tanto físicos como de software que están involucrados en la creación de un producto, ¿no? Y ya vamos a ir más adelante mencionando por qué la importancia de estos componentes físicos y tecnológicos también, ¿no? Bueno, en términos generales, nosotros podríamos dividir, ¿no? La cadena de suministro en 4 tipos, como lo vemos acá en nuestra imagen. La primera de ellas tiene que ver con los productos, o sea, son los bienes que están en demanda. Luego están esas instalaciones donde se fabrican y almacenan, ¿no? Venden y se consumen esos diferentes productos. Luego encontramos a esos vehículos, cómo se transportan los diferentes productos en instalaciones, ¿no? Pueden ser por vía terrestre, aérea, marítima, ¿no? Demás. Y luego tenemos esas rutas que son por donde viajan los diferentes vehículos, ¿no? Entre las instalaciones para mover esos productos de una manera eficiente. Entonces, cada una de estas entidades o estos 4 tipos que vemos acá, pues deben operar, por así decirlo, en concierto, ¿no? Para poder producir esos bienes y servicios con éxitos y entregarlos al cliente, ¿no? Entonces, vamos a encontrar allí unos diferentes elementos dentro de esta cadena de suministro, como son los proveedores, los fabricantes, los transportistas, la tecnología, la misma comunicación, ¿no? Y también, por supuesto, los clientes. ¿Qué es entonces la seguridad en la cadena de suministros? Entonces, actualmente, las operaciones cotidianas de una cadena de suministro son complejas y requieren esa entrega precisa de productos y servicios, ¿no? En el momento que sea adecuado y oportuno para recibirlos por parte de los clientes finales. Las organizaciones pueden tener que hacer frente a graves problemas, tanto operativos como financieros, como de reputación, ¿no? Si algo llega a interferir, pues como en estos procesos. Por tanto, la seguridad de la cadena de suministros es un aspecto de la gestión de la cadena de suministro, que básicamente se centra en que identificar y gestionar los riesgos de seguridad que surgen al trabajar con estos terceros, ¿no? Dentro de la cadena de suministro. Entonces, para una empresa, ¿qué significa esto? Que debe identificar, que debe analizar y descubrir cómo mitigar los riesgos de trabajar con vendedores, con proveedores, con el transporte y con la logística, ¿no? Entonces, como mencionábamos en el concepto de la seguridad de suministro, de que también abarca lo que tiene que ver con la seguridad y con la tecnología, ¿no? Entonces, la seguridad de la cadena de suministros, pues también debe abarcar tanto la seguridad física como la ciberseguridad. Y esta última pues asume un papel cada vez mucho más importante en cada una de nuestras organizaciones y por lo tanto en la cadena de suministro, ¿no? Los diferentes incidentes que ocurren, ¿no? en nuestros países y en los países a nivel mundial, como es, por ejemplo, el terrorismo, el narcotráfico, la piratería, entre otros, y también dentro de ellos, pues hay robos, hay huelgas, crisis políticas y económicas. También encontramos lo que son los desastres naturales, ¿no? Que son esos desastres que estamos viviendo actualmente a nivel mundial por el cambio climático, ¿no? Y que nos está trayendo pues consecuencias muy graves, ¿no? Pues han obligado a las empresas a aumentar esos controles
y el seguimiento en el comercio internacional y local, ¿no? Para garantizar la seguridad de las operaciones comerciales. ¿Mediante qué? Implementación de mecanismos de actuación, ¿no? Y que requieran pues algún tipo de estandarización y también de homologación entre los diferentes actores que intervienen en la cadena de suministro. Entonces es allí como surgen programas introducidos por los empresarios y los mismos gobiernos como un esfuerzo para mejorar la seguridad de la cadena de suministro. ¿Cuáles pueden ser esos programas? Aquí he puesto los programas más relevantes a nivel mundial. Entre dichos programas tenemos de carácter internacional esta figura llamada SAFE, que es este marco normativo para asegurar y facilitar el comercio internacional, ¿no? Y es un marco creado por la Organización Mundial de Aduanas, la OMA, como esta principal organización intergubernamental, ¿no? En materia de aduanas. Entonces, este programa fue adoptado en el 2005 con el propósito pues, de establecer los principios y normas para que los administradores de aduanas y miembros de esta OMA los usen, ¿no? En el desarrollo de sus políticas y programas de seguridad de la cadena de suministros. Este marco se actualizó por última vez en el 2021 y también surge esa actualización a raíz de toda esta situación que se generó en pandemia, ¿no? Frente a todos los impactos que tuvo también la cadena de suministros. Entonces, de allí nace la actualización. También conocemos todos estos hechos ocurridos el 11 de septiembre de 2011, que básicamente dividieron la historia, ¿no? Del comercio mundial en un antes y en un después. Entonces, en cuanto a Estados Unidos, observa que es indispensable pues, hacer una mejora radical, ¿no? En su esquema de seguridad de fronteras, y ahí es donde nace esta certificación CITIPAC, que pues, es una asociación aduanera comercial contra el terrorismo, ¿no? Y nace también como una iniciativa conjunta, ¿no? Voluntaria entre los diferentes gobiernos también y las empresas de aduanas y de protección fronteriza de Estados Unidos. Tenemos que este programa de CITIPAC desde el 2017 se ha venido actualizando y en una de sus últimas actualizaciones, que fue en agosto de 2022, y no sabemos todavía cuándo va a salir esa versión ya final, se incorporaron unos nuevos criterios del programa, y esos criterios tienen que ver con las cuestiones relacionadas con la ciberseguridad, ¿no? Que antes se le llamaba para este programa seguridad de la tecnología. También se introdujeron criterios como la incorporación de los códigos de conducta y de ética dentro de este programa, que también ahí se ve esa necesidad para la capacitación de los proveedores. Y también vemos allí uno de los tantos criterios, y es la prevención de la importación de bienes fabricados con trabajo forzoso, ¿no? Luego tenemos otro programa, que es el operador económico autorizado, ese OEA, de la Unión Europea, que entró pues en vigor el 1 de enero del 2008. Y básicamente este programa lo que hace es proporcionar ciertos beneficios a los comerciantes certificados bajo este programa, ¿no? Y que como también es voluntario, pues deciden adoptar e integrar sus criterios de seguridad en sus cadenas de suministro. En el 2023, este programa OEA pues actualizó los perfiles de seguridad, ¿no? Incluyendo también nuevos requisitos. Para México, ustedes tienen unas certificaciones que se llaman las certificaciones NIC, que son ese nuevo esquema de empresas certificadas. Para ustedes ese es el OEA de México, que hacia el 2016 deciden ya llamarlo OEA para que las empresas que se certifiquen con este sello pues puedan ser validadas a nivel internacional, ¿no? Entonces, para ustedes el NIC es el OEA, ¿no? Y básicamente pues es este programa, ¿no? Que pretende pues fortalecer esa seguridad de la cadena de suministro del comercio
exterior mediante pues, el establecimiento de estándares mínimos pues, en materia de seguridad. Tenemos otro que se llama el Singapur, que es esta Asociación Comercial Segura, por sus siglas en inglés, el STP, de la aduana de Singapur. Y esto es básicamente un programa de certificación voluntario que consiste pues también, que es consistente también con este marco SAFE de la OMA, de la Organización Mundial de Aduanas, para asegurar también y facilitar el comercio global, ¿no? Tenemos otro programa que se llama TAPA, que es esta Asociación de Protección de Activos de protección de activos transportados, ¿no? Y básicamente el TAPA es un foro único que une pues a los fabricantes en todo el mundo, proveedores de logística, transportistas de cargas o organismos de orden público y pues otras partes interesadas con el objetivo común de reducir las pérdidas de las cadenas de suministro internacional, ¿no? Entonces, a través del TAPA, lo que se pretende es la prevención de esos robos, ¿no? Mediante el uso de inteligencia en tiempo real y pues esas medidas preventivas. Tenemos otro que es el BACS, que básicamente eso es una alianza empresarial internacional que promueve un comercio seguro en cooperación con gobiernos y organismos internacionales, mediante pues, el establecimiento de estándares y procedimientos globales de seguridad aplicados a toda la cadena de suministro. Va muy de la mano con los estándares del marco SAFE y también con el CITIPAC. Entonces, tenemos este otro que es el BACS. Luego, en cuanto a los sistemas de gestión, y es una realidad hoy en día que son un requisito necesario y un factor esencial, ¿no? De competitividad y de sostenibilidad. Y en particular, hoy en día existe el estándar ISO 28000, destinado a ¿qué? A la prevención de la seguridad de la cadena de suministros. Entonces, como no existía, cuando salen todos estos estándares que acabo de mencionar, no existía un elemento que enlazara los programas de Estados Unidos y el OEA de Europa. Entonces, allí es donde ISO, esta Organización Internacional de Estándares, elabora la norma, la primera versión, bueno, ISO PAS de 2005, pero ya luego hacia el 2007 sale la primera versión de esta norma, ¿no? Que se centraba en el 2007 básicamente en lo que era la seguridad de la cadena de suministros, y ya ahora vamos a hablar un poco qué pasa con esta nueva versión que estamos viendo ahora, que es la versión 2022. Muy bien. Entonces, ¿qué es la ISO? Es esta Organización Internacional de Normalización, es una organización para la creación de estándares internacionales que está compuesta pues, por diversas organizaciones nacionales de normalización, ¿no? Cada uno de nuestros países tiene su representación ante ISO y básicamente pues promueve, ¿no? El uso de estándares privativos, industriales y comerciales pues, a nivel mundial. Hasta la fecha podríamos hablar de que hay más de 23.000 estándares, ¿no? que cubren multitud de áreas y gestión, ¿no? Entonces, si vemos acá el nombre de esta norma con su actual versión, que es la 2022, se le llamó Seguridad y Resiliencia, Sistemas de Gestión de la Seguridad, Requisitos. Básicamente, ¿a qué se refiere? Que su aplicación va más allá de las empresas con operaciones logísticas, ¿no? Si vemos, la primera versión se llamaba para sistemas de gestión de la cadena de suministro. Acá no vemos en el nombre, en su nombre, nada relacionado con la cadena de suministro, precisamente por eso, ¿no? Entonces, esto es lo interesante del estándar, debido a que una organización cuyo modelo de negocio pues no es precisamente desarrollar operaciones logísticas, por ejemplo, un hospital, tal vez un hotel, un restaurante, pero tienen igual su cadena de suministro, ¿no? Entonces, incluso las entidades de gobiernos también pues, pueden contar con su cadena de suministro. Entonces, es por esta razón que se le llama así, ¿no? Para que pueda tenerse en cuenta en cualquier tipo de organización, sector y demás. Ya vamos a ver más adelante cuáles podrían ser.
También vemos que esta norma incluye ese término de resiliencia, entonces lo que podemos entender acá es que aún cuando permanece el concepto de seguridad, ¿no? Y podríamos imaginarnos, no sé, empresas o personal de seguridad, de centros de monitoreo, controles de acceso y demás, pues esta norma nos invita a ir más allá, ¿no? Desde las ciencias del comportamiento, la resiliencia es el proceso de adaptarse bien a las adversidades, ¿no? A un trauma, a una tragedia, a una amenaza o a diferentes pues, fuentes de tensión significativas en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Pero si este concepto nosotros lo trasladamos a la organización, de acuerdo con lo que nos propone la ISO 22316, que establece los principios, atributos y actividades de una organización que debe considerar para mantener y mejorar su resiliencia, nos dice que la resiliencia organizacional es la capacidad para absorber y adaptarse en un entorno en constante cambio para cumplir sus objetivos y prosperar, ¿no? Entonces, la norma básicamente ISO 28000 con esa versión, pues es una herramienta, ¿no? De gestión para aquellas organizaciones que deseen contar con procedimientos organizados que estén pues a nivel de las exigencias internacionales orientadas pues a la cadena de suministros, ¿no? También, ¿qué es importante y dentro de esta norma? Y es que esta norma requiere que la organización evalúe, determine, gestione y alinee, ¿no? Qué quiere decir o qué queremos decir con cada uno de estos términos? Y es que cuando hablamos de evalúe, pues debe evaluar ese entorno de seguridad en que opera, ¿no? Incluida su cadena de suministro, incluidas aquí las dependencias e interdependencias de cada una de ellas. Determine si existen medidas de seguridad adecuadas para gestionar eficazmente los riesgos relacionados con la seguridad, ¿no? Gestione el cumplimiento de las obligaciones estatutarias, reglamentarias y voluntarias que suscribe pues, la organización, ¿no? De acuerdo al sector donde ésta pertenezca. Y alinee es básicamente los procesos y los controles de seguridad, incluidos los procesos y controles anteriores y que sean posteriores, ¿no? Relevantes de la cadena de suministro para cumplir pues, con esos objetivos de la organización. ¿Qué industrias utilizan la norma ISO 28000? Cuando nace la versión 2007, su principal objetivo eran los buques y puertos, ¿no? O instalaciones portuarias. El sector logístico pues ha evolucionado en los últimos años. Esta evolución pues se nota en sectores críticos como el marítimo, por ejemplo, en entornos portuarios donde existe una gran cantidad de interconexiones para el intercambio de información, ¿no? Entre una gama amplia de sistemas. Y como cualquier sistema que adopta pues, nuevas tecnologías de conectividad, pues está sujeto a estos riesgos de ciberseguridad, ¿no? De acuerdo con el informe que emite la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, en el 2023 el transporte marítimo es un sector clave ya que representa más del 80% del volumen del comercio global, ¿no? Tanto es así que ahora con estos nuevos, como lo mencionaba ahora con el CITIPAC, que ya nos habla de uno de sus criterios que hay que implementar, aspectos relacionados con la ciberseguridad. También ahora, como vemos que cada vez más hay más ciberataques, ¿no? Dirigidos a las empresas del sector marítimo, y ahora lo vemos con estas guerras que tenemos en Ucrania, con todo lo que está pasando en el canal de Suez y en el Mar Rojo, ¿no? Entonces, por tanto, es fundamental desarrollar estrategias de ciberseguridad basadas en la protección de sistemas de detección de ataques y que tenga pues las capacidades de respuesta frente a estos incidentes, ¿no? Entonces, ahora hay varias empresas y también hay varios países que desde la OMI, que es la Organización Mundial Marítima Internacional, perdón, están sacando nuevas regulaciones donde se establece que
desde el mismo diseño de los buques también se debe incluir o adoptar nuevos requisitos sobre la ciberseguridad de los buques, ¿no? Entonces estamos viendo allí aún más esta relevancia. Tenemos acá que hay otras industrias y esta norma actual, versión 2022, pues nos invita a que cualquier organización que participe en alguna fase de la cadena de suministro pueda implementar esta norma independiente de su tamaño, sector o actividad, ¿no? Entonces, cada día la norma ISO 28000 se vuelve imprescindible en instalaciones portuarias de cualquier modalidad, en aeropuertos, en grandes centros comerciales, en compañías de suministro de energía, empresas de transporte, ¿no? Y sector, digamos, ferroviario, sociedades de intermediación aduanera, encontramos también aquí las empresas de seguridad física que dan pues como ese soporte a la cadena de suministro, almacenes y también pues y se incluye acá entidades financieras, ¿no? Si ya hablamos a nivel de los profesionales, entonces directivos o líderes de logística, de gestión de abastecimiento, responsables de sistemas de gestión, también responsables de comercio exterior, auditores internos, vemos también profesionales relacionados con la seguridad, pero también aquellos encargados de la seguridad de la información y de la ciberseguridad en la cadena de suministro, pues también deben, y es importante, ¿no? Que conozcamos esta norma y, ¿por qué no? También implementarlas en nuestras organizaciones. Esta norma ISO 28000 sale también con esta estructura que inicialmente dentro de las normas ISO, eso fue a partir del 2012, se le llamó estructura de alto nivel, actualmente se le llama estructura armonizada. Entonces permite, ¿no? que se integre con otras normas de sistemas de gestión, en este caso con la norma ISO 31000, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el contexto de la gestión de riesgos, con la ISO 22301, que en el contexto de la gestión de la continuidad del negocio, en este caso también con la ISO 14000, por ejemplo, que establece pues cómo implementar un sistema de gestión medioambiental, también con la ISO 22000, que tiene que ver con la seguridad de la cadena de suministros, y por supuesto con la ISO 27001, que está relacionada con los sistemas de gestión de seguridad de la información, ¿no? Entonces, esta actual versión, pues básicamente lo que hace es que amplía, ¿no? Como esas estrategias, como esos procedimientos y procesos de seguridad relacionadas con la cadena de suministro en el contexto de las cuestiones generales de seguridad de las empresas. Bueno, acá queremos mostrar cómo está esa estructura también, toda la estructura de esta norma ISO y que también está alineada, ¿no? Con ese ciclo PHBA. Estamos hablando del planear, del hacer, del actuar, del establecer y, bueno, y de implementar, ¿no? De operar y monitorar y mantener pues, y mejorar de forma continua, ¿no? La efectividad del sistema de gestión de seguridad de una organización. Entonces, es básicamente este ciclo PHBA pues indica, ¿no? Que cuando se busca obtener algo, lo primero pues que debemos hacer es planificar cómo conseguirlo, después se procede a realizar las acciones planificadas, aquí estamos hablando del hacer. A continuación se comprueba qué tal se han hecho, digamos, la implementación, ¿no? Y aquí es lo que nosotros hablamos de verificar. Y finalmente, pues implementar esos cambios pertinentes para no volver a incurrir en los mismos errores, y ahí es cuando estamos hablando del actuar, ¿no? Y luego, pues nuevamente se empieza ese ciclo planificando pues su ejecución, pero también introduciendo pues las mejoras provenientes de la experiencia anterior, de acuerdo pues como a esa revisión, ¿no? que se ha hecho. Entonces,
para que pues, el sistema sea, digamos, sea eficaz frente a los objetivos de la organización, ¿no? Y que también pues vaya siendo acorde también pues a esas necesidades y expectativas que tienen las partes interesadas. Bueno, cuando nosotros mencionábamos ahora la definición de lo que es la seguridad de la cadena de suministros, pues nos enfocábamos, ¿no? Que básicamente tiene que ver con esa identificación y gestión de los riesgos. Entonces, hace solo unos años el riesgo de la cadena de suministro era un término empresarial, podríamos decirlo, de segundo plano, pero hoy en día se ha convertido en uno de los temas más comentados en el mundo, ¿no? Durante muchos años la gestión de la cadena de suministros pues se enfocó en reducir costos y aumentar la eficiencia, pero las disrupciones globales de los últimos años causados, como sabemos, por el COVID-19, los conflictos políticos y otros factores, pues hicieron que nos demos cuenta de cuán vulnerable, ¿no? Se han vuelto pues nuestras cadenas de suministro en términos de riesgos. Entonces, hemos visto desde el cierre de puertos, desde la escasez de materiales y mano de obra, hasta impactos económicos, ¿no? Como el aumento de la inflación, la fluctuación de la demanda y demás, ¿no? Entonces, esta norma ISO 28000 tiene como columna vertebral el enfoque de gestión de riesgos. Este enfoque permite gestionar proactivamente los riesgos y amenazas que puedan afectar la seguridad y continuidad de la cadena de suministros, ¿no? Minimizando, por supuesto, el impacto de los incidentes y mejorando el desempeño general de la empresa. Entonces, si nosotros quisiéramos definir el riesgo en la cadena de suministros, pues podríamos definirlos como un suceso, ¿no? Que puede tener un efecto negativo, cuantitativo, cualitativo en el flujo de producción, transporte y entrega de un artículo. Entonces, la seguridad de la cadena de suministro pues también protege, ¿no? La integridad física y también defiende ante amenazas cibernéticas. Para nosotros llevar a cabo esta identificación de riesgos y su evaluación, y como lo veíamos también, que esta norma ISO 28000 se alinea perfecto con la ISO 31000 y también la pone dentro del documento, la pone como referencia, ¿no? Para la gestión de los riesgos. Podríamos entonces tener en cuenta esta ISO 31000, ¿no? Para gestionar estos riesgos. Entonces, básicamente las organizaciones pues deben, ¿no? Establecer medidas para identificar y analizar y mitigar los riesgos de seguridad dentro de la cadena de suministros y en sus instalaciones. Entonces, por lo tanto, pues deben desarrollar un proceso, ¿no? Que esté documentado para determinar riesgos con base en el modelo de su organización, ¿no? Por eso es importante, primero, como lo vemos acá en el gráfico, definir ese contexto, ¿no? En el cual vamos a abordar los riesgos de la cadena de suministros para nuestra organización, ¿no? También es importante, pues, implementar, ¿no? Medidas apropiadas de seguridad de acuerdo, pues, a ese resultado de nuestra evaluación de riesgos. En general, entonces, este sería pues como lo que nosotros podríamos tener en cuenta, ¿no? Para poder gestionar los riesgos, el proceso de la gestión de riesgos que nos propone esta ISO 31000. Encontramos varios riesgos en la cadena de suministros, pero principalmente pues he puesto como esos riesgos generales, ¿no? que podríamos encontrar. Entonces ya no es suficiente, ¿no? Con tener en cuenta amenazas que tradicionalmente han sido consideradas como de grave riesgo para el desarrollo de cualquier negocio, ¿no? Como por ejemplo incendios, inundaciones, terremotos, vandalismo.
hoy en día hay que valorar otro tipo de amenazas, como son los sabotajes, la piratería, atentados, ¿no? Que antes pues no estaban contemplados. Entonces, entre los riesgos que se deben tener en cuenta en la cadena de suministro, podríamos destacar este riesgo de aprovisionamiento, ¿no? Que tiene que ver directamente con los proveedores, la disponibilidad de productos, la calidad de estos, los costos, ¿no? Si vemos riesgos de demanda, estos riesgos básicamente están relacionados, ¿no? Con el retraso en las entregas, aumento de precios, las garantías, ¿no? Que también podríamos tener. Encontramos también los riesgos en procesos internos, que se incluyen los que tienen que ver con el manejo y seguridad de la información, tecnología, inventario, manejo de finanzas, aprovechamiento también de las oportunidades, ¿no? Que podamos tener para la eficiencia en la cadena de suministros, entre otros. También encontramos esos riesgos en el entorno, que básicamente son los que se relacionan con la incertidumbre, digamos en este caso, para todos los países, macroeconómica, geopolítica, ¿no? Con todos esos cambios en regulaciones y normativas que estamos viendo todo el tiempo, con fenómenos medioambientales, ¿no? Como son esas disrupciones impulsadas por el clima, desde inundaciones hasta olas de calor, como lo vimos ahora con el fenómeno del Niño, tormentas eléctricas y demás, ¿no? También incluimos acá estos que tienen que ver con los acontecimientos sociales, ¿no? Como son protestas, manifestaciones y demás. Encontramos también otros riesgos, que son los ciberataques o ciberamenazas. Cuando más digitales se vuelven las cadenas de suministros, pues más vulnerables son sus redes globales a los ciberataques. Entonces, esta interconexión perdón, significa que los socios de la cadena de suministros pues pueden exponerse inadvertidamente entre sí y a sus clientes a violaciones de la privacidad, a robos de identidad, y también pues hay un mayor riesgo asociado con el auge de las redes del Internet de las cosas, ¿no? Que conocemos. Entonces, toda esta nueva tecnología pues hace que, eh, que sea, digamos, interesante para estos potenciales ciberdelincuentes, ¿no? Entonces, de allí, pues, la importancia de establecer por parte de las organizaciones medidas. Encontramos también la reputación, entonces, si se materializa alguno de estos riesgos, pues va a afectar la reputación, ¿no? Entonces, las empresas pues deben verificar que todos sus proveedores funcionen formalmente y de acuerdo con el marco legal que esté en el sector. También encontramos acá estas preocupaciones, ¿no? En respuesta pues a estos cambios climáticos globales, ¿no? Entonces también hemos visto una creciente complejidad en las regulaciones medioambientales, sociales y de gobernanza, y son estos nuevos riesgos que nos están pidiendo también gestionar, que son los ESG, ¿no? Entonces, desde esta norma ISO 28000 también nosotros podríamos, dentro de nuestras cadenas de suministros, pues gestionar estos riesgos de ESG, que son ambientales, que son los riesgos sociales y esos riesgos de gobernanza. Bueno, encontramos acá, que me parece relevante que podamos conocer, y es este barómetro global de riesgos que saca Allianz. Vemos acá que para el 2024 y por 3 años consecutivos ocupa el primer lugar, y son esos incidentes cibernéticos, ¿no? Como son esos ataques de los ransomware, filtraciones de datos e interrupciones de TI, ¿no? Que serán pues la mayor preocupación para las empresas a nivel mundial en este 2024. Encontramos en segundo lugar la interrupción del negocio, seguido pues de las catástrofes naturales, de los cambios en la legislación, de los incendios, explosiones y de estos riesgos políticos y de violencia, ¿no? Vemos acá al final también esa escasez de mano de obra calificada. Entonces son algunos de los riesgos que este 2024 pues todas las organizaciones y también a nivel de las personas pues debemos estar preparados, ¿no? Y también implementar medidas para poderlos gestionar. Encontramos también acá otra estadística que es importantísima, y es lo que nos propone
el informe de riesgos globales, que es un análisis exhaustivo de los riesgos más importantes que enfrenta el mundo el día de hoy. Esto surge del Fondo Económico Mundial o el Foro de Davos, que sabemos que se realizó en enero del 2024, donde muchos de nuestros gobiernos y representantes, expertos en seguridad y en riesgos participaron, y de allí salen, digamos, este top 10 para estos 2 años siguientes y los próximos 10 años, ¿no? Entonces, explora pues los más graves y si vemos también encontramos como primer lugar esa desinformación, ¿no? Que tiene que ver con los medios de comunicación, pero también con la llegada de la inteligencia artificial, ¿no? Encontramos también la ciberinseguridad, que es este cuarto puesto, como le llaman ellos, ciberinseguridad, ¿no? Y también encontramos todo lo que tiene que ver con la migración involuntaria y demás riesgos, ¿no? Entonces, básicamente las organizaciones pues tienen que implementar, ¿no? Actuaciones para poder hacer, adelantarnos más bien para enfrentar estos diversos riesgos, ¿no? A los que nos enfrentamos. ¿Cuáles? Por ejemplo, mejorar la gestión de la continuidad del negocio, identificar como esos cuellos de botella de la cadena de suministro, ¿no? Y desarrollar proveedores alternativas, ¿no? Alternativos que, digamos, más aquellos si son esos proveedores claves de negocio, ¿no? Evaluación de los riesgos, entonces realizar evaluaciones periódicas de los riesgos, teniendo en cambio, pues, teniendo en cuenta esos cambios del entorno, ¿no? De la organización, estableciendo planes de continuidad y planificación de crisis, ¿no? Entre algunas de las alternativas que podríamos proponer en este espacio. Bueno, acá vemos algunos ejemplos rápidos, como es el caso de Target. Vemos acá que esta cadena sufrió un ataque que le costó la recuperación $61 millones, ¿no? Y básicamente tiene que ver que este ataque pues lo llevó uno de sus proveedores de la cadena de suministros, ¿no? En este caso estamos hablando del proveedor de aires acondicionados, ¿no? Entonces nos lleva a entender aún más la importancia de gestionar estos terceros, ¿no? De gestionar estos proveedores. Encontramos acá este otro caso, del caso de Puerto de Nagoya en Japón, y esto fue en el 2023, ¿no? Entonces, básicamente acá en este puerto sufrió un ataque por malware de rescate o por esos ransomware. No era la primera vez que tenía que enfrentar este tipo de ataque. Entonces, esto lo que provocó fue que se cancelaran, perdón, todas las operaciones de carga y descarga, ¿no? De contenedores en las terminales utilizando remolque. Entonces, esto generó enormes pérdidas financieras al puerto y graves perturbaciones, ¿no? En la circulación de mercancías hacia y desde Japón. Bueno, acá hay un aspecto importante que nos propone esta organización ISO, y es que ahorita el 23 de febrero de este año sacó la ISO una adenda que tiene que ver básicamente con el cambio climático. Entonces la saca con el objetivo de aportar a la disminución de los efectos de cambio climático, ¿no? Entonces desde septiembre de 2021 se aprobó pues la Declaración de Londres para combatir el cambio climático, ¿no? Entonces, desde allí saca la norma ISO y introduce en su requisito 4, y especialmente en el 4.1, como lo vemos acá, que es el contexto, y en el 4.2, pues unas notas que tienen que ver con que las organizaciones que implementen la norma ISO 28000, pero también 31 normas de sistemas de gestión, como es la de continuidad de negocio, la de compliance, que es la 37301, la de seguridad de la información, la de calidad, la de ambiental, todas estas normas, independiente de que estén en su actualización o vayan a salir nuevas versiones, deben tener ya a partir de este año en cuenta, ¿no? Cuestiones pertinentes frente al cambio climático. Bueno, vemos acá lo que pasó con el canal de Panamá el año pasado, en agosto.
respecto a la sequía, ¿no? A la disminución de agua, ¿no? Que tuvo este canal, ¿no? Cómo, digamos, afectó a las cadenas de suministros y a las rutas comerciales mundiales, ¿no? Y paralizó, pues, por varias semanas la carga y descarga de los buques. Bueno, entonces, ¿cuáles son esos beneficios que trae la implementación de la ISO 28000? Entonces, de acuerdo con varios estudios y entre esos el de la Universidad de Stanford, se registraron resultados, ¿no? Con las empresas que han implementado esta norma ISO 28000. Y primero que las inspecciones de los clientes se redujeron en un 48%, que la dirección automatizada de importaciones aumenta, ¿no? Por encima de un 43%, que los tiempos de tránsito se reducen en un 99%, que la entrega a tiempo a los clientes se incrementa en un 30%, que los robos disminuyen en un 38% y que el inventario también se reduce en un 14%. Pues además de las que les compartimos acá en esta presentación. Entonces, de allí, ¿no? Los beneficios de implementar esta norma. ¿Qué ventajas podemos obtener? Y esto ya es para ir finalizando, es frente a la certificación de la ISO 28000. Entonces, primero, la gestión de los riesgos. Entonces, podemos ayudar a todos los sectores de la industria a evaluar riesgos de seguridad, controles y atenuantes, ¿no? Para gestionar las amenazas e impactos potenciales de la cadena de suministros. Podemos también generar confianza, ¿no? Confianza frente a los reguladores, frente a las autoridades. También aquí es importante esa satisfacción del cliente para demostrar la habilidad, pues, de que estamos cumpliendo con sus requisitos, ¿no? Y con sus expectativas. Por supuesto, la integración fácil de esta norma a través de este ciclo PHBA que mencionábamos, ¿no? Con otras normas de ISO. Y bueno, en términos generales, pues, esta es una norma ISO, ¿no? Que es un estándar de gestión de alto nivel, ¿no? Mediante la cual, pues, se verifica que la organización evalúa permanentemente el ambiente de seguridad en el que desarrolla sus operaciones. Muy bien. Entonces, hasta aquí va mi presentación. Muchas gracias, Alexi. Bueno, pues los invitamos a todos y a todas a que nos compartan sus dudas y preguntas a través de nuestro panel para que Alexi nos pueda apoyar a darles respuesta. Bueno, mientras nos comparten algunas de sus dudas, no sé si nos puedes compartir, Alexi, quizás algunos ejemplos más, ya que Carlos nos comenta. ¿Nos podrías mencionar algunos ejemplos de riesgos ambientales que tienen que ver con la ISO 28000, independientes a los mencionados? Sí, los riesgos ambientales que nosotros podríamos encontrar es, digamos, los diferentes medios de transportes que nosotros tenemos en cuenta para transportar nuestros productos, ¿cierto? Nuestras mercancías de una instalación a otra, pues sabemos que tiene varios impactos, como tiene que ver con digamos, con utilizar productos que pueden ser, ¿no? Contaminantes. Entonces, desde la norma ISO 28000 apoyada, digamos, con la 14000, podríamos también implementar qué pasa con estos vehículos que nosotros estamos utilizando, ¿no? Para, digamos, están emitiendo varios residuos que no son amigables con el medio ambiente, ¿no? También en las mismas instalaciones, ¿no? ¿Qué está pasando con el almacenamiento de estos residuos sólidos o de estas mercancías que pueden ser peligrosas, ¿no? Si vemos a nivel marítimo, todas las situaciones que nos ha traído, digamos, la mala gestión o la inadecuada gestión de este transporte, como lo vimos hace un par de años con el derrame de petróleo que hubo en Repsol, ¿no? En Perú, que pues impactó gravemente pues todo el medio ambiente de Perú, del mar en Perú, digamos, murieron muchas especies, ¿no? Marinas. Entonces, desde allí
podríamos nosotros también desde esta ISO 28000 y como les mencionaba ahora, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los riesgos ESG que se están promoviendo ahorita a nivel mundial. Aquí en Colombia ya va a empezar una regulación. Estos riesgos empezaron con estas compañías en Estados Unidos, este movimiento de las B Corp, que son esas organizaciones que están, digamos, trabajando por la sostenibilidad, ¿no? Pero también sabemos que la sostenibilidad pues nos trae otro tipo de riesgos y esto empezó con este movimiento. Ahora Europa el año pasado también sacó una regulación para poder gestionar este tipo de riesgos y ahora pues también nuestro país, ¿no? No estoy al tanto cómo estará México en este momento, pero a través de esta norma, frente a todos los actores de la cadena de suministros, también podemos gestionar estos riesgos. Perfecto, muchas gracias, Alexi. Nos están llegando algunas preguntas más. Les comentamos que si por tema de tiempo no podemos dar respuesta a todas ellas, vamos a darles respuesta en nuestros correos de seguimiento. Vamos a continuar con otras preguntas. Si nos apoyas, nos pregunta, ¿no? Nos pregunta Guillermo, ¿consideras fundamental para una carrera en riesgos la certificación de la ISO 31000? Más que para una carrera en riesgos, es más como cómo yo a través, tanto profesional, tanto de manera profesional como a nivel de las organizaciones, las ventajas, ¿no?, que puede traer el conocer, pero también el llegar a implementar este tipo de normas, ¿no? Porque no solamente estamos hablando, como lo mencionábamos ahora, de la seguridad de la cadena de suministro, sino también de la seguridad de las organizaciones, ¿no? Entonces, estas organizaciones que tienen su cadena de suministro, como hablamos, digamos, empresas de, no sé, de vigilancia que participan en la cadena de suministros, como a través de la certificación ISO 28000 pueden estar también apoyando el cumplimiento, ¿no?, de otros programas que se les exigen, como el BACS, por ejemplo, el CITIPAC, ¿no? No significa que si yo como organización tengo la obligación de cumplir con estos programas, ¿verdad? Con la ISO 28000, pues ya simplemente con eso cumplo, no, me da una fortaleza, una ventaja a nivel profesional y a nivel organizacional, poder tener el conocimiento y digamos una certificación, ¿no?, frente a esta norma ISO 28000. Muchas gracias. Bueno, ahora nos pregunta Nitzia, ¿es aplicable la norma ISO 28000 a la industria de retail, por ejemplo? Claro que sí, a las industrias, porque ustedes, como las empresas de retail, tienen una cadena de suministros bastante fuerte, ¿no? Entonces, primero, para asegurar los productos y los servicios que pueda ofrecer mi organización, pero sobre todo para esos terceros, ¿no? Para todos esos actores que participan en mi cadena de suministros y que, digamos, yo pueda tener esas materias primas a tiempo, ¿no?, oportunamente, y que frente a un incidente de seguridad, como ya lo vimos nosotros, lo vimos con pandemia, y que todavía tenemos esas secuelas frente al impacto de la cadena de suministros, todavía tenemos costos altos en nuestras materias primas, tenemos escasez y demás. Entonces, desde la implementación de la ISO 28000, pues yo voy a poder gestionar esos riesgos y poder implementar esas medidas que me permitan a mí como organización dar continuidad a mi operación, ¿no? De acuerdo. Bueno, tenemos una siguiente pregunta de Ernesto. Él nos comenta, ¿esta norma ISO 28000 estaría un poco más inclinada a tecnologías de la información? ¿Se podría tener una certificación 28000 sin una 27001? Son complemento. O sea, estas normas, y como todas las normas ISO, a veces cuando nosotros vamos a implementar un sistema de gestión, por ejemplo, ISO 27001, necesariamente nos lleva también a que tengamos que conocer qué lineamiento nos da, digamos, la ISO 22301 en continuidad de negocio, ¿no?, para poder llevar a cabo el cumplimiento de uno de los ítems de su anexo A, ¿no? Lo mismo pasa con la ISO 28000, o sea, se integra perfectamente con la ISO 27001 y, bueno, la 22301 para gestionar esos riesgos que tienen que ver con la tecnología, que tienen que ver con la seguridad de la información,
y como lo mencionábamos ahora con estos nuevos riesgos de ciberataque, ¿no? Entonces son complementos, ¿no? O sea, no, la una no sustituye a la otra, son complementos. Ok, ok. Muchas gracias, Alexi. Vamos con una última preguntita. Nos comparte Alejandro, ¿qué dificultades nos podemos encontrar para que las empresas afronten los costos por la seguridad en la cadena de suministro? Bueno, pues lo vivimos en pandemia, la escasez de productos, el encarecimiento de los mismos, todos los costos que nos trajo, los altos costos, ¿no? Ya sea porque se nos incrementaron los precios en nuestros productos, en nuestras materias primas, pero también por la escasez, ¿no? Por la escasez que hubo de materia prima y que va a seguir, que se va a seguir presentando. Uno de los riesgos que están dentro de estos riesgos globales está el costo de vida. Tal vez ahorita en el 2024, en la presentación que les mostré, no aparece, pero el año pasado, en el 2023 y años anteriores, no, como top 10 estaba casi que el número 1, el incremento en el costo de vida, ¿no? Entonces lo estamos viviendo. Ahora vemos todo lo que está pasando con la guerra de Ucrania, como les mencionaba, todo lo que está pasando eh, con la guerra de Israel y demás, y de Hamas, ¿no? Lo que nos está pasando con los buques que tienen que utilizar el Mar Rojo para poder llegar, ¿no? A sus destinos. Entonces vemos ahí todo lo que nos está generando costos, ¿no? En nuestras materias primas y en nuestros productos. Y la escasez. Muy bien. Muy bien. De los, Muchas gracias, Alexi. Bueno, te comentamos que tenemos muchísimas preguntas más Qué bueno. pendientes. Por temas de tiempo vamos a responderlas a través de nuestro agradecimiento. Y bueno, queríamos compartirles también a todos y todas las asistentes una buena noticia, que nos apoyas con nuestro próximo slide, para comentarles que actualmente, bueno, en Grupo Cintus, estamos en nuestro lanzamiento de los programas ISO 28000 para certificación profesional en los niveles fundamentos, implementador líder y auditor líder. Por este tema de lanzamiento, nosotros estamos brindando un 40%, hasta un 40% de descuento y también algunas opciones a meses sin intereses. Entonces, si alguno de ustedes se encuentra interesados en obtener esta certificación profesional, pueden contactarnos a través del correo contacto@cintus.com.mx o a través de nuestras redes sociales. Y bueno, esta parte sería para comunicarles nuestros programas y también queremos informarles que aproximadamente en una hora les llegará a los asistentes que se hayan podido conectar el día de hoy un pequeño mensaje con nuestro canal de YouTube y un certificado simple por la participación en este evento. Y a todos nuestros inscritos les va a llegar la siguiente semana nuestra grabación del evento para que puedan consultar nuevamente la información que Alexi nos ha compartido y, bueno, también las preguntas que hayan quedado pendientes. Entonces, pueden consultar toda esta información. Si tienen alguna duda, nos pueden contactar a través de cualquier medio. Y bueno, de nuestra parte sería todo por el momento. Les agradecemos su tiempo y Alexi, desde luego, pues el conocimiento que nos has compartido y este espacio. ¿Hay algo más que quieras comunicarle a la audiencia? No, de mi parte, muchísimas gracias al Grupo Cintus por la invitación y a todos ustedes por su participación, por el interés en este webinar. Y de nuestra parte, pues quedamos a su disposición. Perfecto, pues Gracias. muchísimas gracias. Es todo de nuestra parte. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias.